El principio de autonomía progresiva parte de una idea muy simple. Los niños y niñas necesitan de la asistencia adulta para ejercer sus derechos. Un bebé necesita de la asistencia adulta para todo. De hecho, sin ella no podría sobrevivir. Conforme la niña o el niño crece, cada vez requerirá de menor asistencia adulta y tendrá cada vez mayor capacidad de actuación autónoma. Esta es la base aparentemente simple del principio de autonomía progresiva. Sin embargo, un principio tan simple tiene complejas implicaciones para un Estado, porque significa que la asistencia adulta es parte del derecho sustantivo del niño. En este sentido, el Estado no solo está obligado a garantizar el derecho, por decir, el derecho a la salud, sino también está obligado a garantizar que la niña, niño o adolescente tenga la asistencia adulta necesaria para ejercer su derecho a la salud. En la mayoría de los casos, la obligación de brindar la asistencia necesaria se lleva a cabo por las familias. Sin embargo, la presencia familiar no exime al Estado de la obligación de garantizar, en la medida que sea necesario, la asistencia adecuada a la infancia. Por diversas circunstancias, una familia puede carecer de los medios o capacidad para brindar a su hijo la asistencia necesaria. En otros casos, la familia no está. En todos estos casos, el Estado está obligado a garantizar que ningún niño se quede sin ejercer su derecho a causa de una limitación familiar. ¿Quién lo hace? La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes crea la Procuraduría de Protección. Este órgano tiene justamente la tarea de actuar como garante para la infancia. No es una institución que brinda servicios tradicionales como terapia, asistencia médica, etc. Es una institución muy novedosa que brinda gestión y representación a los niños. Cuando la Procuraduría de Protección conoce de un caso, diagnostica de manera integral todo lo que ese niña o adolescente necesita para la protección y restitución de sus derechos. Luego gestiona los servicios requeridos de las instituciones públicas y privadas que los puedan brindar, es decir, actúa en representación de los derechos del niño. Para garantizar el ejercicio de derechos y la asistencia necesaria para hacerlos efectivos, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes prevé 3 tipos de representación: la representación originaria, la representación coadyuvante y la representación en suplencia. A fin de comprender los diversos tipos de representación y en qué circunstancias aplica cada cual, es necesario partir de 2 ideas centrales. Las niñas, niños y adolescentes no solo necesitan alimento y vestido para su sano desarrollo. Parte fundamental de su crecimiento tiene que ver con el apego. El apego es la relación primordial que el niño desarrolla con los adultos a cargo de su cuidado. Cuando una niña, niño o adolescente se siente cuidado por sus adultos, éste puede desarrollar el apego seguro que es necesario para el sano desarrollo de la persona. Las niñas y niños también necesitan protección. Dada su corta edad, no tienen la posibilidad de obtener protección por sí mismos y necesitan que adultos intervengan para su protección cuando sean víctimas de cualquier tipo de violencia. Incluso, los adolescentes también necesitan de la asistencia adulta para obtener protección. Con estos 2 conceptos en mente, se podrá entender mejor los diversos tipos de representación y su aplicabilidad. El primer tipo de representación es la originaria. Esta se refiere a toda representación ejercida con quien ostenta patria potestad, guardia y custodia o tutela de un niño, niña o adolescente. Es decir, es la representación ejercida por los adultos significativos de la niña o el niño con quienes tiene un vínculo de apego. La ley también prevé la representación en suplencia. Esta se refiere a cuando el Estado actúa en lugar de la familia, es decir, sustituye a la representación originaria. La ausencia de la familia siempre causa perjuicio. Por ello, la representación en suplencia debe ser estricta excepción para cuando no tiene familia. Finalmente está la representación coadyuvante, y esta será sin duda la que ocupa la gran mayoría de los casos en los que interviene la Procuraduría de Protección. Los tipos de representación se comprenden mejor a la luz de los conceptos antes mencionados, la importancia del apego y de la protección. Si el apego es necesario para el sano desarrollo, y el apego seguro se desarrolla cuando el niño o niña se siente cuidado por sus adultos, entonces la mayor presencia y cuidado de la familia es un elemento necesario para el sano desarrollo del niño.
Ello no significa que la familia deba hacerlo todo y hacerlo bien. Por ejemplo, si un niño enferma, su madre lo lleva con un médico. La madre no necesita curar al niño o ser médico para que éste se sienta cuidado. Basta con llevarlo con la doctora, quien es la especialista, para que el niño desarrolle un apego seguro en este ejemplo. Esto es lo que logra la representación coadyuvante. La Procuraduría de Protección brinda el apoyo especializado que sea necesario sin desplazar el apoyo y la presencia familiar, misma que es indispensable para el sano desarrollo del niño. El segundo concepto relevante es la protección. El niño, niña o adolescente tiene derecho a que sus adultos significativos actúen en su representación para protegerlo cuando ha sido víctima. Sin embargo, en ocasiones, la búsqueda de protección implica un conflicto entre quienes actúan en su representación. Un ejemplo claro es la violencia intrafamiliar. Supongamos que uno de los padres denuncia al otro de ejercer violencia en contra de los hijos. En caso de existir la violencia alegada, el hijo tiene derecho a ser protegido por el progenitor que denuncia. En caso de no existir violencia, el niño tiene derecho a que el progenitor acusado lo proteja en contra de una separación injustificada. Solo el juez o jueza podrá determinar si se comprueba la existencia o no de dicha violencia. Para ello existe el juicio y los derechos de participación de ambos en representación de sus hijos. Resultaría imposible que la Procuraduría de Protección ejerciera la representación suplente sin que con ello se prejuzgara el fondo del asunto. Si se elimina la representación originaria, se anula la controversia misma y el derecho del niño, niña o adolescente a que sus adultos actúen en su representación. En un caso como este, en el que existe conflicto entre los padres, la Procuraduría de Protección ejercerá la representación coadyuvante, garantizando que, al dirimirse el conflicto familiar, queden resguardados los derechos del niño. La representación coadyuvante implica constituirse como abogado de la niña, niño o adolescente. Es una tarea compleja. Debe ser abogado de estos, dejando que sus representantes originarios actúen en la mayor medida posible, pero asegurando y rectificando cualquier omisión o error que sea contrario a los derechos de ellos. Para ello, el abogado de la niña, niño o adolescente, es decir, la representación coadyuvante, asume como funciones básicas en un juicio la obligación de protección procesal, protección integral, exhaustividad, valoración adecuada y reparaciones integrales. Veamos estas funciones de manera breve. La protección procesal se refiere a que el abogado de la niña, niño o adolescente debe velar porque toda participación infantil cumpla con los más altos estándares de protección. Esto es distinto a la protección integral. Para ella, la abogada debe promover todas las medidas que requiere el niño, niña o adolescente para su protección dentro y fuera del juicio. La exhaustividad se refiere a que el abogado debe garantizar que toda prueba relevante para la protección de los derechos de la niña, niña o adolescente sea conocida y valorada. Así, por ejemplo, deberá velar porque la niña sea escuchada en todo aquello que le afecta. Una vez presentada cada prueba, el abogado debe vigilar que ésta sea valorada adecuadamente y en consideración de la edad y grado de desarrollo del niño. Finalmente, es tarea de la abogada ejerciendo la representación coadyuvante velar porque todo asunto considere las reparaciones integrales que requiere la niña, niño o adolescente. La Procuraduría de Protección promueve las acciones que considera necesarias para el resguardo de los derechos de la niña y adolescente y agota los recursos jurisdiccionales existentes para oponerse a determinaciones que sean contrarias a los mismos. El abogado de la Procuraduría de Protección forma parte de un equipo interdisciplinario que presenta para el juzgador un enorme apoyo institucional para detectar, articular y dar seguimiento a la protección y restitución integral de los derechos de una niña, niña o adolescente. Los tres tipos de representación brindan herramientas al juzgador para armonizar los derechos de protección y menor separación de la familia bajo el principio de autonomía progresiva.